Si te dijera que los backrooms no son solo terror digital, que representan algo mucho más real, tu miedo a vivir atrapado en la rutina. Si te menciono la palabra backrooms, probablemente no necesita ni siquiera presentación. ¿Quién no se cruzó un gameplay o una historia de estos alguna vez? Y es que, por alguna razón, se puso muy de moda hacer videos del tipo entré a los backrooms, jugando a los backrooms, cintas VHS, entidades. Y ahora que pasó un poco la fiebre, empecé a preguntarme algunas cosas y a analizar otras que, sinceramente, me dejaron helado. The Backrooms es un creepypasta que describe un laberinto infinito de oficinas y ambientes generados aleatoriamente, algo así como una falla en la realidad o un lugar que existe más allá del mundo normal. El 12 de mayo de 2019, en el tablón Paranormal X de 4chan, un usuario anónimo pidió que compartieran imágenes inquietantes o que parecieran fuera de lugar. Y ahí es donde apareció por primera vez la foto. Esa publicación se viralizó. Con el tiempo empezaron a aparecer historias, juegos, videos y memes. Pero lo que más me llamó la atención fue que muchas personas decían haber visto este lugar antes, como si esa imagen fuera parte de algún recuerdo. Algo se sentía familiar en esa supuesta falla de la realidad. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta de algo. Con la moda de los backrooms, volvió el terror analógico. Una rama del terror originalmente creada en los 2000. Este tipo de terror utiliza una estética retro, imitando la apariencia y el sonido de medios como las cintas VHS, la televisión antigua y las grabaciones analógicas. El verdadero terror es que esto crea una atmósfera inquietante y nostálgica, haciéndote sentir constantemente incómodo. Y ahí es cuando aparece una serie fantástica, la de Kane Pixels, del género analógico precisamente. Todo arranca con tres pibes que están por grabar un cortometraje. El camarógrafo quiere encontrar un mejor ángulo, pero al mover la cámara hace no clip, se cae al piso, lo atraviesa y despierta en una habitación extraña. Esta habitación que todos conocemos destaca por cosas que parecen simples, pero están muy lejos de serlas. Habitaciones repetitivas, luces artificiales, un piso alfombrado, papel pintado amarillento con características de un edificio de oficinas de los años 70, pero algo que me llama mucho la atención es el sonido. Y lo loco es que, aunque no sepamos dónde estamos, recordemos que la historia se ubica mayormente en los 90, por lo que el protagonista podría estar realmente familiarizado con este lugar, capaz por una oficina vieja, una escuela o la casa de un familiar. Parece no tener mucho sentido, pero esto va a cobrar sentido más adelante. Hay una descripción de este nivel que dice: si no tenés cuidado y te salís de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el hedor de una alfombra vieja y húmeda, la locura del mono amarillo, el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes al máximo zumbido y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas aleatoriamente en las que quedar atrapado. Dios te salve si escuchás algo deambulando cerca, porque seguro te ha escuchado y será un infierno. A su vez, acompañado de este nivel, vemos una criatura negra que se muestra de manera extraña. Posteriormente, nuestro camarógrafo es alcanzado por esta y muere. La serie sigue con muchos más capítulos que explican cómo consiguen entrar a los backrooms, investigadores, etc. A raíz de esto, hay otros videojuegos con más niveles que hay ahí, pero lo más interesante para mí es esto, los escenarios. Una gran variedad de escenarios que parecen ser realmente familiares. ¿Nunca te apareció un video que decía, ¿este lugar te parece familiar? Y de golpe los comentarios estaban llenos de gente diciendo que sí. Bueno, ahí te atrapó el terror analógico. Como te dije antes, este tipo de terror juega con la nostalgia mezclada con la incomodidad, con esa extraña sensación de que conoces el lugar, pero algo no está bien, algo se siente equivocado.
Después de ver tantos niveles de los backrooms, me di cuenta de que muchos de ellos se parecen mucho a etapas de la vida real. No digo que sean iguales literalmente, pero a nivel simbólico te van a volar la cabeza, ya que realmente hay pocas cosas que me asusten en verdad, pero no es joda de que esto es uno de mis mayores terrores. Observemos el nivel 0, el más conocido, un lugar enorme, repetitivo, sin ventanas y sin salida. Me hace pensar en esta etapa en la que recién salís del colegio o estás empezando a trabajar y de golpe todo se siente igual. Te levantás, vas a trabajar o estudiar, volvés, dormís y así una y otra vez, día tras día, pudriendo tu mente y viviendo en automático. Y que si te parás a pensar cuánto te queda para descansar, o si sos feliz, seguramente querrías dejar de vivir. Y te das cuenta que no sabes a dónde estás yendo, estás rodeado por pasillos que no llevan a ningún lado, te encontrás con otras personas, pero no las conoces. Y si escuchás algo es porque ya es tarde. Igual que en la vida, cuando empezás a escuchar tu voz interna pidiendo que salgas, a veces ya estás tan adentro que escapar parece imposible. Y todo este cuestionamiento me recuerda al libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, ya que en este se habla de un término muy interesante, el cual es la carrera de la rata. Estás atrapado en un ciclo, vas al trabajo, pagas las cuentas, te endeudás y repetís. Y cada vez que pensás que estás saliendo, el sistema te empuja más y más adentro. ¿No suena bastante parecido al nivel 0? Incluso Steve en la película de Minecraft habla de esto, escapa de su realidad, pero eso es para otro video. Siguiendo con los niveles, el nivel 1 es mucho más oscuro. Ya no estamos en oficinas amarillas con zumbidos raros. Ahora es un almacén inmenso, sin alma. Pisos y paredes de concreto, barras de refuerzo expuestas, herramientas oxidadas, cajas de suministros abandonadas. Hay charcos de agua que se evaporan constantemente, formando una niebla espesa que nunca se va. Pero lo más inquietante del nivel 1 son los estacionamientos, enormes, silenciosos, vacíos. Algunos parecen infinitos y están cubiertos por la misma niebla, con luces que parpadean y apagones aleatorios. Encima, en estos lugares es donde las entidades se vuelven más comunes. Y no sé si te pasó una vez, pero estar solo en un estacionamiento gigante es rarísimo. Hay algo ahí, una tranquilidad tan perfecta que te hace sentir intranquilo. Estás rodeado de columnas y tal vez de autos, pero no hay personas. No hay movimiento y solo estás vos. Y en ese silencio, ese eco de tus pasos te empieza a hablar. Y no siempre con cosas que querés escuchar. Y esto me recuerda a la siguiente frase: los lugares vacíos no están vacíos del todo, están llenos de preguntas. Y el entorno se vuelve más hostil, más ruidoso, menos humano. Te metiste de lleno en el sistema y el miedo cambia. Ya no es solo ¿dónde estoy? Ahora es ¿vale la pena todo esto? Son preguntas que a veces nos invaden en la soledad y muchas personas escapan su realidad con vicios para no tener que afrontarla. Y el nivel 2 es directamente la etapa de agotamiento mental. Pasillos calientes, estrechos, sin ventilación, con criaturas agresivas. Todo te estresa, todo te molesta. Y encima sabes que no podés parar porque necesitas salir de esa habitación. Y en tu vida real tenés cuentas, compromisos, presiones. ¿Y sabés qué es lo más triste? Es que muchas personas mueren en este nivel. No literalmente, pero sí por dentro, renunciando a su vida y comenzando a vivir en automático. Tomando todo a nivel Padre Rico, Padre Pobre, el nivel 3 es el sistema en su máxima expresión. Una instalación eléctrica donde obligatoriamente para pasarte ese nivel tenés que trabajar. O si no, vas a ser eliminado. Y exactamente no podés hacer nada. Debes ganarte salir con vida. Y en la vida real debes ganarte el dinero para pagar tus cuentas. Y si no haces tu trabajo, también vas a ser eliminado. Te dan una tarea, te dicen que trabajes, si no lo haces, desapareces. Nadie sabe a dónde van los que se rebelan. Al principio te preguntás, ¿por qué estoy acá? ¿Y cómo salgo? Pero después de un tiempo, dejas de preguntarte si está bien o mal. Esperás a que en algún momento cambie el código de la puerta que te deje salir, pero nunca cambia. Porque acá, igual que allá afuera, no fuiste hecho para salir, fuiste hecho para seguir corriendo, para que creas que el escape
es real, para que nunca te detengas a pensar que quizás la puerta siempre estuvo abierta, pero vos no podías verla. La carrera de la rata es eso, una serie de niveles donde dejas de ser vos mismo para encajar. Primero soñabas, después obedecías, después sobrevivías y después ni te cuestionás. Siguiendo con los niveles, ahora entramos a uno que me impactó demasiado. El nivel 94, también conocido como The Suburbs o Los Suburbios, es un lugar que a simple vista parece el paraíso. Calles limpias, casas ordenadas, pasto siempre verde, cielo azul eterno. Todo es tan perfecto que parece falso, porque lo es. No hay señales de vida real, las casas están listas para recibirte con muebles prolijos, cuadros en las paredes, incluso parece que hay olor a comida recién hecha, pero no hay nadie, no hay movimiento, no hay alma. ¿No te hace pensar un poco en esos barrios cerrados donde todo es igual? Donde las casas parecen copiadas, donde todos siguen la misma rutina: trabajar, pagar, volver, dormir, repetir. La famosa carrera de la rata que habla Padre Rico, Padre Pobre. El nivel 94 es eso, una supuesta vida hecha a medida. Una vida segura, estable, pero donde todo se siente fabricado, sin sentido y sin pasión. Se dice que si caminas por este nivel, podés pasarte horas, días, semanas, recorriendo calles interminables de casas idénticas. Cada esquina se parece a la anterior, y aunque a veces te parezca ver una silueta a lo lejos, cuando llegás ya no hay nada. ¿No te pasa eso en la vida real también? Cuando perseguís la idea de éxito que te vendieron y cuando llegás te das cuenta que no era tu sueño, sino de alguien más que te puso enfrente para que lo sigas. El nivel 94 no te mata, no hay entidades agresivas, pero te va consumiendo. Es el nivel del conformismo, el lugar donde muchos se quedan sin siquiera darse cuenta. Y quizás eso es lo más aterrador, que no haya monstruos, sino que el verdadero terror sea vivir una vida tranquila, perfecta, pero vacía. Y hay niveles como los Level Fan que parecen inocentes, pero está vacío. Y sabes que algo está mal. ¿No te suena a esas veces en las que tenías tiempo libre, pero igual no te sentías feliz? Porque no es el lugar el que está mal, sos vos que ya no sabes disfrutarlo. Y a esta conclusión quiero llegar. Los backrooms son lugares generalmente comunes de la rutina. Quiero que te pares a pensar tan solo 20 segundos en los lugares que más frecuentás. Tu escuela, tu trabajo, ese vacío y desolado estacionamiento, esa fábrica. Todo es repetitivo. Y quiero que la próxima vez que estés en uno de estos lugares te preguntes, ¿podría existir un nivel como esto en los backrooms? Y lo más probable es que tu respuesta sea un sí, puesto que los backrooms no son solo fallas en la realidad, sino que son prisiones de los lugares más comunes, justo como esos lugares en los que estás todos los días. Son los lugares típicos de tu vida, en donde menos libre te sentís. Y todo esto me lo hizo pensar una simple publicación de Reddit, en la cual se preguntaba ¿cómo diablos se crearon los backrooms? Y un usuario publicó una respuesta que me impactó en todos sus aspectos. A mí me gustaría pensar que los backrooms, especialmente el nivel original, siempre han estado ahí. Somos nosotros los que los cambiamos subconscientemente. Lo que quiero decir es que alguien de la Edad Media que se hubiera no clipeado, ahí probablemente vería paredes y pisos de piedra, etc., con antorchas para iluminar. Con el paso del tiempo cambia para adaptarse a una nueva perspectiva. Espero que esto tenga algo de sentido. Ahora, ¿tenés alguna otra duda de que los backrooms son los lugares en los que más estamos presos? Y que si nos damos cuenta, estamos en ellos todos los días. Los backrooms no existen, pero tu rutina sí, tu trabajo monótono sí, tu miedo a salir del sistema también. Y aunque todo parezca infinito, hay una salida, pero primero tenés que animarte a buscarla. Nunca dejes de cuestionarte todo lo que ves, ya que muchas cosas que ves no son reales. Nunca dejes de preguntarte absolutamente todo, ya que esos por qué y para qué son los que te van a diferenciar si querés vivir conscientemente o en automático. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente: el verdadero terror no es morir en los backrooms. El verdadero terror es nunca darte cuenta que viviste atrapado en ellos.